Hola a todos y bienvenidos a otra sesión de 15 minutos de sostenibilidad aeronáutica del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos para presentar temas de interés en los que trabaja nuestra industria. Hoy contamos con Marina García Edo. Es ingeniera del medio natural especializada en evaluación y mitigación del impacto ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Fue manager de sostenibilidad en Iberia y lideró la estrategia de sostenibilidad ISAF en el centro de I+D de Boeing en Europa. Actualmente es manager de sostenibilidad en IAG, donde lidera la estrategia de eficiencia de combustible del grupo, contribuye a las políticas climáticas de IAG en España y la Unión Europea y contribuye también a la elaboración de informes de sostenibilidad. Hoy nos va a presentar sostenibilidad regulatoria, cómo transforma la estrategia operativa y cómo transforma la estrategia operativa de las aerolíneas. Muchas gracias, Marina, por tu colaboración. Y vamos a dejarte que nos cuentes cómo se ha influido la sostenibilidad y la estrategia operativa, que seguro que será un caso aplicable a otros muchos. Un placer y muchas gracias a vosotros por la oportunidad de presentaros este tema que es ciertamente complejo, pero también de actualidad, que al final está evolucionando mucho. Voy a compartir pantalla y solo confirmarme que la veis y en pantalla completa. En pantalla completa, sin ningún Vale, problema. genial. Pues si os parece empiezo y Y primero de todo, bueno, presentaros qué es IAG, solo por contexto de el grupo en el que trabajo, pues para los que no estén familiarizados con el grupo, pero somos uno de los principales grupos de aerolíneas a nivel mundial. Somos la empresa matriz de 5 aerolíneas, las cuales muchas os sonarán, que es British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling y Level. También dentro del grupo tenemos 3 unidades de negocio, IAG Transform, que se encarga todo del back office del grupo, IAG Cargo, de la gestión de la carga comercial en nuestros vuelos, y IAG Loyalty, que es la empresa dentro del grupo que se encarga del programa de Avios de la generación de puntos en nuestros vuelos hacia los clientes. En 2025 teníamos 627 aviones, volamos a más de 280 destinos y transportamos más de 122 millones de pasajeros. Somos un grupo bastante grande, con más de 75.000 empleados, y en materia de sostenibilidad, que forma un pilar estratégico dentro del grupo, medimos nuestra eficiencia operacional con un indicador que son los gramos de CO2 por pasajero kilómetro, que en 2025 terminamos el año en 77,5 gramos por pasajero y kilómetro, y esto representa, las emisiones que alcanzamos en 2025 representa un 14% menos que en 2019. O sea, demuestra cómo hemos ido implementando nuestra estrategia de sostenibilidad en los últimos años, aunque venimos desde antes trabajando en ella, pero con este indicador que nos refleja la eficiencia. A nivel sostenibilidad, por dar un pequeño contexto y luego ya me muevo a la temática de la sesión, fuimos el primer grupo de aerolíneas a nivel mundial en comprometernos con ese gran objetivo que tiene, bueno, la economía, la industria, todos en alcanzar las emisiones netas cero en 2050, y articulamos este objetivo a través de nuestro plan estratégico que lleva el nombre de Flight Path Net Zero, el cual incluye objetivos a medio plazo para avanzar, navegar esa transición hacia ese objetivo de 2050. El objetivo más cercano que tenemos actualmente es a 2030, en el que esperamos consumir un 10% de combustible sostenible, reducir nuestras emisiones netas en un 20%, y también tenemos objetivos en materia de generación y gestión de residuos. Y ya, moviéndonos al tema de hoy, os voy a hacer una breve introducción a las políticas climáticas que hay en torno a la aviación, y luego profundizaremos sobre los principales bloques que están definiendo este contexto regulatorio y operacional, que son los mandatos de combustible sostenible, SAF, que es como lo llamamos en la industria, y los mercados de carbono, que son mercados mediante los cuales pues, pagamos por las emisiones que generamos y tenemos que comprar créditos de carbono o bueno, diferentes sistemas de cumplimiento que veremos. Empezando por la introducción y el contexto, el actual marco normativo y aspiracional en contexto de sostenibilidad que tenemos viene definido por el Acuerdo de París, que se firmó en 2015. Es un acuerdo vinculante para los estados que firmaron este acuerdo, y el objetivo del mismo es intentar hacer esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius, pero tenemos que aunar esfuerzos para intentar que no supere el 1,5.
Con la aprobación y definición del Acuerdo de París, se dio pie a que se iniciara un nuevo marco normativo en en casi todos los sectores de la economía y por todos los países y contextos regulatorios, y en el caso de la aviación es uno de ellos, y empezamos, por ejemplo, por OACI. OACI, como la entidad de aviación de Naciones Unidas, articula esta aspiración del Acuerdo de París, que básicamente busca que para llegar a esa limitación de los 2 grados hay que alcanzar una economía cero neto en emisiones en 2050. Y es por eso que OACI marca lo que se llama el LTAC dentro del sector, que es un objetivo aspiracional a largo plazo en el que compromete a la industria, al sector, a alcanzar ese objetivo a 2050. Como el 2050, bueno, cada vez queda menos, pero está relativamente lejos, para ir navegando la transformación del sector en este contexto de reducción de emisiones, OACI, en su última conferencia sobre combustibles alternativos, se marcó la visión de reducir un 5% las emisiones del sector a través del uso de SAF en 2030. Entonces, también a nivel sectorial vamos teniendo objetivos a medio y largo plazo que nos van a ir guiando en esa descarbonización y reducción de emisiones de nuestra actividad. Como comentaba, hay 2 principales pilares que van a desencadenar la descarbonización para conseguir los objetivos, que por un lado son los mandatos de SAF. Son mandatos actualmente los que estamos viendo que aplican a los proveedores para ir suministrando combustible sostenible en vez de fósil y ir haciendo ese reemplazo de producto de combustible. Y en 2025 entraron en vigor el de la Unión Europea y el de Reino Unido, que veremos luego un poco en profundidad. Y por otro lado tenemos los mercados de carbono, que tendríamos CORSIA, que está liderado por OACI y aplica la aviación internacional, y lo que busca es mitigar el impacto ambiental del crecimiento de la aviación respecto a un año de referencia. Y luego tenemos los regímenes comercios de derechos de emisión, ETS, por sus siglas en inglés, que lo que busca es poner en práctica el principio quien contamina paga, y que ahora mismo veremos con más detalle. Aquí podéis ver cómo el compromiso de la aviación para alcanzar esas emisiones netas cero se va a articular con diferentes ejes o palancas de descarbonización. Esto es el ejemplo del roadmap de descarbonización de Destination 2050, pero bueno, si consultáis diferentes entidades del sector, o incluso, por ejemplo, nosotros como IAG tenemos nuestro propio roadmap, vais a ver que varía un poco, pero los pilares en general son los mismos. Por un lado tenemos la renovación de flota, en la incorporación de aeronaves de última generación que consumen menos combustible, como esperamos que vayan reduciendo emisiones conforme las introducimos en la flota. La reducción por medidas operacionales, donde también se incluye la optimización del espacio aéreo, donde, bueno, conocedores de este tema sabéis que todavía hay mucho que hacer para seguir optimizando las operaciones. Por otro lado, tenemos los combustibles sostenibles, que es la palanca que se espera que mayores contribuciones a la reducción de emisiones tenga de cara a 2050, conforme podamos ir aumentando su consumo. Y finalmente tenemos lo que se llaman las medidas económicas, que aquí es donde entrarían esos mercados de carbono, donde al final pues, se paga por una tonelada de CO2 que no hemos sido capaces de reducir con los ejes anteriores. Y ya centrándonos más en nuestro ámbito, que es la región europea, vamos a ver los 2 bloques de mercado de carbono y de SAF, cómo aplican en nuestro contexto operativo, para que veáis el detalle. Por un lado tenemos los mercados de carbono, que en el caso de la Unión Europea están en vigor desde el 2012, en cuando se incluyó la aviación comercial como una actividad regulada dentro del régimen de comercio de derechos de la Unión Europea. Y también desde 2021 tenemos CORSIA aplicando a la aviación internacional. La relación que hay entre los mercados de carbono y los mandatos de SAF es directa, dado que los mercados de carbono incentivan el uso de combustible sostenible. Ahora veremos cómo, pero al final hay una conexión entre ambos bloques. Y por otro lado, como comentaba, los mandatos que están en vigor ya en nuestras regiones, y aunque, por ejemplo, cabe destacar que aunque la Unión Europea y Reino Unido están apostando por mandatos de suministro, donde los proveedores tienen que suministrar una cuota determinada cada año de combustible sostenible, hay otros países que están optando por otros modelos, que por ejemplo incluye aquí a Singapur, que ha propuesto un sistema mediante el cual, con una tasa de pasajero, luego se realizarán compras centralizadas de SAF.
Pues moviéndonos al primer bloque, tenemos los mercados de carbono. Aquí, como podéis ver, en región europea podemos ver que hay 4 mercados diferentes, principalmente el de la Unión Europea, que como decía lleva en vigor desde el 2012, y es relevante resaltar que estos mercados, digamos, no son estáticos, no son iguales desde que se aprobaron y van evolucionando conforme la ambición de las autoridades también evoluciona en este ámbito. En el caso de la Unión Europea, como sabéis, en los últimos años pues, la ambición climática ha ido en aumento y por ende se han ido haciendo los ajustes relevantes al mercado de emisiones para que acople esa ambición. Un ejemplo de ello es que cuando se inició el mercado en 2012, los operadores aéreos, las aerolíneas, contaban con derechos gratuitos, lo que quiere decir que se les otorgaba una serie de derechos equivalentes a un total de emisiones que se les dejaba emitir gratuitamente y si excedían ese límite tenían que ir al mercado y pagar por el CO2 equivalente que no se les estaba dando de manera gratuita. Con la ambición climática de la Unión Europea, pues esa asignación gratuita ha ido disminuyendo desde 2021 hasta que 2026, este año, es el primer año en el que los operadores no cuentan con derechos gratuitos. Por ende, tienen que ir al mercado y pagar por la totalidad de las emisiones que están reportando dentro de este mercado. Y luego, un poco el patchwork aquí que veis de mercados, es importante tener en cuenta que como operador, para saber en qué contexto tienes que reportar y cumplir, tienes que tener en cuenta cuál es el aeropuerto de origen y destino. La Unión Europea, el de la Unión Europea aplica vuelos domésticos y lo que llamamos intraeuropeos, en vuelos que salen y despegan de un aeropuerto ubicado en el espacio económico europeo. Y luego Suiza y Reino Unido. En este caso, Suiza aplica a vuelos que salgan de Suiza con llegada al espacio económico europeo y Reino Unido lo mismo con salidas de Reino Unido. Los vuelos de ida a estos espacios entrarían dentro del alcance de Europa. Y luego, bueno, Corsia, que aplica a la aviación internacional y en el caso como operadores aéreos aplica a los vuelos que están conectando Europa con regiones fuera de la Unión, pues con Sudamérica, con Norteamérica, con Asia, con África, etcétera. Como comentaba, todos los mercados de CO2 incentivan el uso de SAF, reduciendo las obligaciones que tienen los operadores aéreos, lo que se conoce como el Zero Rated, que es que si tú declaras el uso de combustible sostenible en un vuelo, el porcentaje, la proporción de SAF que estás declarando no cuenta en cuanto a generación de emisiones. Entonces, se te reduce el total de emisiones que reportas y por ende pagas. En el caso de la Unión Europea, además, dentro de lo que es el SAF, tiene un marco de incentivos que busca aumentar el consumo y te cubre con el marco de incentivos que tienen, buscan cubrir la prima de coste que tienen los combustibles sostenibles porque son más costosos que el de origen fósil. Y el nivel de cubrimiento de esta prima va de entre el 50 al 100%, del 100%, dependiendo del tipo de combustible y de dónde se suministre. Y cabe destacar que estos incentivos se pusieron en marcha cuando entró en vigor el mandato de combustible sostenible, pero el alcance del incentivo o el scope de vuelos que abarca no es exactamente el mismo. Entonces, sí que depende de la aerolínea, del network que tenga, pues podrá estar expuesto a mayores o menores costes relativos a SAF por el acceso a incentivos. En materia de mandatos, aquí tenéis el de la Unión Europea, que lo que busca es ir aumentando el consumo de combustible desde 2025 a 2050, empezando en un 2% de SAF y terminando en un 70%. Adicionalmente, también se incluye un subobjetivo de electrocombustibles, que son los combustibles más avanzados, para también dar una señal al mercado de que estos combustibles se necesitan producir y suministrar. Como aerolíneas, como decía, el mandato está en el lado del proveedor, pero como aerolíneas tenemos una serie de obligaciones dentro de lo que es el contexto regulatorio del mandato, que es tenemos que cargar el 90% del combustible que requiere cada vuelo. Esto en el sector se conoce como la limitación del tankering, o sea, no podemos cargar combustible en un aeropuerto para varios vuelos, tiene que ser cada vuelo tenemos que cargar el 90% entre la Unión. Y luego, bueno, pues adquirimos bastantes obligaciones de reporte de datos de combustible, de SAF, que bueno, hay un poco de overlap con otras regulaciones, pero más datos que reportamos en la comisión. Desde el punto de vista del Reino Unido, el mandato es bastante similar, pero tiene algunas cosas diferentes. Por ejemplo, cómo aumentan los volúmenes obligatorios es un poquito más intenso. Como podéis ver, en la Unión Europea en 2030 el objetivo es un 6% y en Reino Unido es un 10%.
Y luego cabe destacar que hay una diferencia principal con el de Europa, que en Europa los objetivos son volumen. Un porcentaje del volumen que se suministra tiene que ser X. En el caso de Reino Unido, aquí el approach es ligeramente inferior porque se basa en el cálculo de los gases de efecto invernadero, por lo cual se premia a combustibles que tengan una mayor reducción de emisiones, lo cual es bastante interesante. Por otro lado, Reino Unido sí que incentiva el uso de SAF dentro de su mercado de carbono, pero sí que no tiene los incentivos adicionales que hoy en día tiene la Unión Europea, que lo que comentaba antes de que te cubrían la prima de coste en un porcentaje determinado. Luego, para finalizar, intentar mantenerme en los 15 minutos, solo como una conclusión, hemos hecho un repaso, es bastante, digamos, como podéis ver, administrativo y gestión de la información, pero al final es muy relevante que con este nuevo contexto regulatorio y normativo, que las aerolíneas al final están definiendo procedimientos muy operativos en cuanto a cómo se consolida la información necesaria para el cumplimiento. Es esencial que todos los empleados involucrados en cada fase del vuelo cumplan con los procedimientos y con la gestión de la información esperada, porque al final la información va desde el into-plane que ha hecho la carga de combustible en el avión y le da un ticket al piloto y cómo se gestiona ese ticket después de la aerolínea, hasta como luego los diferentes equipos de gestión de los datos de combustible consolidan la información y la validan para que cumpla con los estándares, porque además la regulación es bastante exigente en cómo se deben calcular las emisiones y además la falta de datos permisibles es muy, muy baja. Entonces es esencial que con este contexto normativo haya unas estrategias de consolidación de la información bastante altas y de involucración de equipos operativos para llegar a este cumplimiento. Y también es muy importante que resaltemos que este cumplimiento tiene ligado un coste bastante significativo, que además aquí podéis ver cómo se espera que evolucione dentro de las aerolíneas que formamos parte de la Asociación Airlines for Europe. Y ya el reto no es solo cómo gestionamos el cumplimiento, sino cómo gestionamos el coste ligado a este cumplimiento y además cómo garantizamos la competitividad de las aerolíneas europeas, porque al final no es solo el gran reto de competir pues, contra nuestros homólogos europeos, que digamos, Juan, con las mismas reglas dentro de un contexto europeo, con los mandatos, con los mercados de carbono, sino también con otras aerolíneas que están cerca de la Unión Europea y no se encuentran dentro de este mismo contexto. Entonces, al final, esta transformación operativa y estratégica que estamos teniendo las aerolíneas por el contexto de sostenibilidad es un gran reto interno dentro de las aerolíneas, no solo por cumplimiento, sino también financiero y de competitividad para garantizar que seguimos ahí y que mientras transicionamos hacia una economía baja en carbono, seguimos garantizando el negocio, o sea, la vida de nuestro negocio. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por todo el detalle que nos has transmitido. Y bueno, ahora el vídeo quedará disponible en el canal de YouTube en cuanto lo puedan editar desde el colegio. Y muchas gracias a todos por la asistencia. Esperamos poder proponeros dentro de poco otros 15 minutos de sostenibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.